hielo. Puedo pasar por lo menos 20 minutos viendo los infomerciales vendiéndome basura. Hola, bienvenidos a Te Cuento. Somos Camilo y Pedro. Y en este podcast buscamos deconstruir los conceptos y tendencias del mundo digital de manera clara o por lo menos entretenida. Bienvenidos. Tenemos un nuevo estándar de valor. Tenemos la versión digital del oro, el referente absoluto del universo económico digital. Camilo se refiere al Bitcoin, que está mostrando ser muchas cosas. Una moneda con la que muchos se hicieron millonarios, una moneda con la cual muchos perdieron todo, una oportunidad sobre la cual se han creado decenas de empresas y startups que ya alcanzan el nivel de unicornio, un activo muy volátil y de alto riesgo, o el mejor postulante para crear un nuevo sistema monetario. Pero lo que sí es seguro, Cami, es que ya lo podemos llamar una revolución en potencia. Y aunque todavía es una tecnología que está cuajando, el Bitcoin ya se ha convertido en referente de su adorada Web3. Y es por eso que el capítulo de hoy, en Te Cuento, estará dedicado a construir esta tecnología que tiene a medio mundo hablando sobre ella. Y para eso tenemos a un gran invitado que nos va a contar absolutamente todo lo que necesitamos saber. Este man es mi referente de cabecera en todo lo que es Bitcoin. Así que, sin más, ahora les presentamos a Juan Pablo. Sí, a ver, Juan Pablo Mejía es una persona que desde muy chiquito le han gustado las inversiones. Empiezo mi carrera en banca de inversión, a pesar de que soy ingeniero industrial. Y en banca de inversión, bueno, trabajo en el mercado de capitales, asesorando empresas en la emisión de acciones, bonos, créditos sindicados, M&A, un montón de cosas, todas como en las finanzas tradicionales. Trabajo ahí por más de 6 años y decido ya, bueno, esto es lo que quiero hacer. Me voy a África a trabajar como voluntario con una ONG en un proyecto de banca móvil. Y ahí es cuando se me empiezan a abrir un poco los ojos de, oiga, el dinero que conocemos, el dinero en el que yo venía trabajando prácticamente toda mi carrera profesional hasta ese momento, no es la única forma de dinero, no es la única forma de transferir valor entre individuos a largas distancias y comunicar ese valor. Entonces, desde ahí ya me voy a hacer mi MBA sabiendo que no quería volver a las finanzas tradicionales y me doy cuenta, empezando un emprendimiento, nos aceptan en una aceleradora, compro un libro y ahí es cuando digo, oiga, esto de Bitcoin está muy interesante. Este libro habla de si Bitcoin es el futuro o las criptomonedas el futuro del mundo y cuenta cómo, digamos, que tiene un potencial transformador muy grande que está ayudando a personas en distintos lugares del mundo a tener acceso a productos financieros, a un servicio que de otra forma no podrían acceder sin pedirle permiso a nadie a cualquier momento del día. Y digo, yo quiero ser parte de las personas que impulsan esto, que hace que esta tecnología, que este nuevo paradigma monetario se expanda y llegue principalmente a los países hispanoparlantes. Entonces así conectan Juan Pablo Mejía y Juan en Cripto. Es como esa visión que tuvo Juan Pablo de querer compartir un conocimiento de una tecnología que definitivamente es revolucionaria con el mundo, a un proyecto, digámoslo así, educativo, formativo, de entretenimiento, de contarle al mundo esto que encontró Juan Pablo. El libro que menciona Juan se llama The Future of Money, escrito por Edward Prasad, en donde se repasa el estado actual de los sistemas monetarios en el mundo y muestra cómo las nuevas tecnologías, en especial el blockchain y por ende Bitcoin, viene a disruptir un sistema monetario que a ojos del autor ya se ha quedado obsoleto. Muchos sitúan el génesis de Bitcoin en el 2008, en plena crisis financiera, cuando la burbuja de bienes raíces explotó en Estados Unidos debido a malos manejos y prácticas abusivas del sistema financiero, en donde el gobierno tuvo que entrar a rescatar la economía y dejar uno que otro sacrificado en el camino, en este caso Lehman Brothers. Se dice que la noche del 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto, el seudónimo de un anónimo digital, envió un correo a un grupo de criptopiratas digitales donde compartía su white paper, o documento explicativo del proyecto, donde construye un nuevo sistema descentralizado, es decir, que no necesita entes reguladores como por ejemplo bancos y que permitirá soportar una nueva moneda que iba a revolucionar el mundo.
En pocos meses, el white paper se convierte en realidad, y es en enero del 2009 que el primer bloque de blockchain es construido, naciendo con él las Bitcoin. Es importante empezar a clarificar que blockchain o cadena de bloques es la tecnología que soporta el Bitcoin, mas no es el Bitcoin per se. Es decir, blockchain no es igual a Bitcoin. De hecho, sobre la tecnología de blockchain se pueden crear otras criptomonedas y activos digitales, pero ya hablaremos un poco más de ello. Retomando, tiene que pasar casi un año para que se realizara la primera transacción de Bitcoin comercialmente hablando. Fue Laszlo Haneiks, disculpen mi rumano, quien a través de un foro de criptoentusiastas de la época compró 2 pizzas por 10.000 bitcoins el 22 de mayo de 2010. Este hito es tan importante que hoy en día, el 22 de mayo, se conoce como el Pizza Day y se conmemora precisamente esa primera transacción comercial que se logró a través de una red de blockchain intercambiando bitcoins por comida. El meme es que hoy se compran 10.000 pizzas por un Bitcoin. Y te tiro el dato, uno de los DAOs más famosos del año pasado, y ya tendremos un capítulo sobre las DAOs, se llama el Pizza DAO y están encargados de regalar pizza por todo el mundo conmemorando este Pizza Day. Pero bueno, al final de toda esta historia quedamos con la primera criptomoneda, cuyo poder reside en la descentralización, el cual permite el famoso sistema llamado blockchain. La verdadera diferencia entre Bitcoin y las monedas anteriores es la descentralización. Es que Satoshi Nakamoto, de cierta forma, lo que logró fue solucionar un problema en la computación que antes no habían podido solucionar, que es el problema de los generales bizantinos o el problema del doble gasto. También más fácil para el público no tan curtido en temas complejos como la criptografía. Tranquilos, acá en Te Cuento les explicamos. El problema de los generales bizantinos o del doble gasto termina siendo un problema de lealtad, donde los generales se ven enfrentados ante la decisión de atacar una ciudad o replegarse, logrando así un consenso donde todos ataquen o todos se replieguen. Si uno de ellos decide lo contrario, están destinados a fracasar. En otras palabras, necesitamos probar que hay un consenso para realizar una acción y que la acción fue realizada. La solución suena sencilla si tan solo fuéramos 2 personas. Pero ahora imagínense todo un sistema, con millones de personas realizando transacciones cada segundo en distintas ubicaciones. Poniéndolo así, era mucho más fácil confiar en un intermediario o un tercero que nos garantizara que la operación se hacía correctamente. Antes, siempre en internet o para transferir información digital o tratábamos de transferir valor digital, se recurría a intermediarios, a terceros de confianza que nos podían confirmar la veracidad de la información que estábamos comunicando. Digamos que si queríamos transferir valor vía banco, pues teníamos que confiar en los bancos. Entonces yo creo que es eso, es el hecho de que Bitcoin funciona de forma autónoma, sin que nadie lo controle, sin que nadie pueda intervenir en cómo van a cambiarse las reglas y sin poder atacar a nadie, sin que haya un vector único de fallo. Parte de la solución de Nakamoto era un arreglo de criptografía conocido como encriptación de llaves públicas y privadas. En este caso, la red de Bitcoin entrega a sus usuarios unas llaves privadas que generan criptográficamente unas llaves públicas directamente asociadas con las llaves privadas. Las personas pueden compartir libremente su llave pública. De hecho, es una de las piezas de información necesarias para cualquier persona que quiera enviar Bitcoin. Sin embargo, para acceder a los fondos es necesaria la llave privada. La llave pública es generada a partir de la llave privada mediante un método llamado hashing, donde se toma un hilo de data y se procesa a través de un algoritmo. Es virtualmente imposible revertir este proceso. Por tanto, nadie puede adivinar una llave privada a partir de una llave pública. Y debido a que están asociadas, la red reconoce que el Bitcoin le pertenece a dicho usuario y seguirá siendo así mientras éste mantenga su llave privada. Ahora, es importante notar que todas las transacciones de Bitcoin son irreversibles. Sin embargo, esto no es ningún error. Es parte importante de la solución al problema del doble gasto. Digamos que el término blockchain nace años después de la invención de Bitcoin. Entonces, antes de
de Bitcoin se habían creado estructuras de datos encadenadas con hashes, o sea, algo similar a la blockchain, pero no era descentralizado y no tenía ciertas condiciones. Cuando a alguien se le ocurre el término blockchain, es después de que Satoshi Nakamoto ha creado Bitcoin. Y dicen, mire, ¿sabe qué? Eso que existe, que se llama Bitcoin, funciona gracias a la blockchain. Como si hubiera un ser humano que existe y puede saltar, entonces funciona gracias a los elementos que hacen que salte, que son, no sé, las piernas. Entonces la blockchain es como una parte que hace que Bitcoin funcione, y por ende se podría decir que Satoshi Nakamoto es el inventor de la blockchain. Juan, ahora por favor explíquemelo de tal manera que mi abuelo pueda entender. Explicarle al abuelo qué es blockchain obviamente nunca va a ser fácil, pero se le puede decir que es una base de datos. Yo siempre utilizo el ejemplo de el cuaderno. Un tendero tiene un cuaderno para llevar sus cuentas, para llevar las transacciones que va registrando. En ese mismo cuaderno, pues en la medida en que va pasando de páginas, va llenando más transacciones. La blockchain es como un cuaderno digital que en vez de páginas tiene bloques. Entonces son bloques con transacciones donde yo voy acumulando registros de distintas operaciones que haya hecho, y con otra diferencia, y es que los bloques son los que se conectan en vez de las páginas, y están, en vez de estar en un lugar físico como es un cuaderno, están en múltiples computadores al mismo tiempo. Y este hecho de que estén en múltiples computadores tiene muchas ventajas, principalmente en términos de seguridad, y de que no tiene precisamente eso que hablábamos de un único punto de fallo. Esa sería la forma más fácil que yo podría entender. Y bueno, esto permite la transferencia de valor, que ya sería como un siguiente nivel de entendimiento de la blockchain. Es que gracias a esa base de datos que está descentralizada, o sea, ese mismo cuaderno, digamos, del tendero donde lleva sus cuentas, pero que está en múltiples ordenadores, pues se pueden llevar cuentas de valor. Si todos están de acuerdo en cuál es la única versión de la verdad, pues es fácil ponerse de acuerdo en quién tiene qué. Y eso pues es algo que no se podía hacer antes de la tecnología blockchain. Pues Pedro, le cuento que mi abuelo manejó por muchos años una tienda en Pensilvania, Caldas, y él siempre se enorgullece de contar cómo le vendía los insumos a unos campesinos, se anotaba su nombre y monto en una libreta y ellos pagaban cuando había cosecha. Esa libreta cumplía básicamente la función que cumple el blockchain, y es llevar todos los registros de las deudas que estos campesinos adquirieron con mi abuelo y cuando las saldaban. Lo interesante es que ya no necesitamos confiar en mi abuelo ni en nadie, sino que todo es automático, descentralizado y transparente. Queda claro, Cam. Es decir, el blockchain, a diferencia de la agenda de su abuelo, no puede ser alterado, pues es como si esos registros que él hacía quedasen escritos en todas las libretas de todos los tenderos de Caldas. Y que si alguien quisiera modificar o borrar su deuda, le tocaría ir libreta por libreta modificando estos miles de registros que se hicieron. En el caso de blockchain es que los registros quedan distribuidos en cientos de miles de computadores, por lo cual es prácticamente imposible alterar lo que se hace en esa red. Ahora, estoy seguro que muchos han escuchado hablar sobre la minería de Bitcoin. ¿Usted sabe qué es eso, Cami? Pues sí, lo entiendo como muy a grosso modo, pero si me entrega una máquina y me dice mine Bitcoin, no sé qué hacer. No, yo tampoco tendría idea, y de hecho es un concepto abstracto y como difícil de entender por la misma complejidad de la tecnología. Pero en términos prácticos, minar en blockchain es poner los recursos para, así como los mineros picaban la piedra en busca de oro, los mineros de blockchain ponen recursos de computación para descubrir y construir nuevos bloques en esta red. Pero bueno, ¿quién mejor que Juan para que nos explique un poco más sobre esto? Bueno, entonces, volviendo a retomar, blockchain es esa cadena de bloques donde se registran transacciones, donde cada bloque es como una página de un cuaderno y hay transacciones de personas que se están enviando Bitcoin. La minería de Bitcoin es el proceso que, entre otras cosas, se utiliza para incluir nuevos bloques en la cadena. Como si yo quisiera incluir una nueva página, bueno, pues hay alguien que tiene que incluir un nuevo bloque. ¿Quiénes lo hacen? Los mineros. Y para yo ser minero, básicamente lo que tengo que hacer es utilizar mucho poder computacional para demostrar que estoy poniendo un trabajo. Por eso se conoce como prueba de trabajo. Y el minero, con ese poder computacional, lo que hace es competir con otros mineros que están haciendo lo mismo, hasta que alguien de forma aleatoria y por suerte, obviamente entre más poder computacional tengas, más suerte tienes, te logras encontrar una solución válida al bloque, y ese bloque empieza a ser, a partir de ahí, parte de la blockchain.
Entonces, básicamente, la blockchain, como su nombre lo dice, la traducción sería cadena de bloques, y estos bloques son añadidos por los mineros. A cambio de gastar poder computacional, tienen que comprar equipos, contratar personal, etc. Los mineros reciben una recompensa. Y esa recompensa está en la blockchain también, queda registrada en los bloques que minan. Y la criptografía es como el cemento que pega todo esto. La criptografía es todo lo que está detrás, básicamente, del funcionamiento de Bitcoin. Para que funcione Bitcoin tiene que utilizarse técnicas de criptografía avanzadas, desde criptografía simétrica como criptografía asimétrica, como funciones de hash y muchas otras cosas que ya, pues, entrar en detalle requerirían una clase mucho más detallada. Muy bien, entonces tenemos el Bitcoin, que es una criptomoneda descentralizada que corre sobre una tecnología llamada blockchain y que puede ser minada para precisamente seguir construyendo y ampliando la red. Pero entendamos, ¿por qué se vuelve esto tan importante? Yo creo que en este momento estamos presenciando la separación del dinero y el Estado. Entonces, ¿por qué la descentralización? Porque es que cuando se controla el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, digamos que Bitcoin no nace para eliminar los estados, Bitcoin no nace para destruir todo y que el mundo viva en anarquía, sino que nace para quitarle el control a una entidad centralizadora que ha ganado mucho poder sobre nuestras vidas. Entonces, la descentralización, ¿por qué es importante? La descentralización es importante porque elimina la posibilidad de que haya un único punto de fallo, de que haya un único punto de corrupción. Por ejemplo, si yo me quiero comunicar con Facebook, tengo que comunicarme a un servidor central, estoy dependiendo y estoy confiando en ese servidor. La descentralización permite que no tengamos que confiar en un tercero, que podamos transferir valor por internet sin necesidad de depender de un intermediario, de alguien que está con intereses ocultos, o más bien, que así tenga intereses ocultos, no los puede ejercer en contra mío. ¿Por qué? Porque no controla el protocolo, porque no hay nadie que lo controle. Y eso también trae otras características deseables, como que no me pueden censurar mis transacciones. No necesito registrarme en ningún lado para poder utilizarlo, porque como es descentralizado, yo no tengo que demostrarle mi identidad a nadie, que funciona 24/7. No hay una oficina donde yo tenga que ir si se me ocurre un problema. Entonces, la descentralización no es que sea buena porque sí, porque bueno, chévere descentralizado, sino porque gracias a la descentralización se pueden conseguir otros objetivos que difícilmente se podrían conseguir o que hasta el momento no se habían podido conseguir de otra forma. Entonces, por eso creo que es importante. Pedro, yo me quedo con esa frase, es la separación del dinero y el Estado. Cuando siento que estamos a puertas de un momento trascendental, pienso en esto. Esto es una verdadera revolución, es un cambio de paradigma fundamental. Creo que las fintechs, el Bitcoin, los criptos, en realidad todo va tirando hacia un mismo lado, y es esta noción de un mundo descentralizado. Un mundo donde el poder reside nuevamente en los individuos y en la comunidad. Pues Cami, comparto. Yo también siento que estamos viviendo una era de disrupción y cambio respecto al dinero y los sistemas que lo soportan. Sin embargo, no todo es color de rosa para el Bitcoin. Nos pusimos a investigar y encontramos 3 objeciones principales que giran alrededor de esta criptomoneda. Son 3 que sentimos que siempre aparecen en discusiones, en medios o en boca de los detractores del Bitcoin y el blockchain. Y acá vamos a lanzarlas una por una. 1. ¿Quién determina el valor del Bitcoin? Peter, entonces cuando yo le digo a mi abuelo, hombre, hoy se llama vídeo, tenemos que comprar Bitcoin ya, y él me dice, no, ¿y a mí quién me garantiza eso? ¿Qué tal que me den a mí uno falso? ¿Quién me responde? Y siempre termina, Camilo, usted se va a pegar una quebrada durísima. El dinero de hoy es un dinero de papel, es un dinero donde el billete no vale como valía la sal. O sea, la sal valía porque en sí misma se podía utilizar, o cuando se utilizaban, por ejemplo, otros tipos de dinero, como, no sé, el cigarrillo, el tabaco en las cárceles se utiliza, tiene una utilidad, ¿no? Ese dinero tiene valor intrínseco. El dinero de hoy, en un momento, estuvo respaldado por el oro, o más bien, había un dinero antes que el dinero de hoy que estaba respaldado por el oro. Hay una cosa que se conocía como el patrón oro. Ha habido distintos patrones oro a través de la historia. El último se conoce como el Bretton Woods, donde básicamente después de finalizando la Segunda Guerra Mundial,
los distintos países de Occidente se ponen de acuerdo para tener un acuerdo donde Estados Unidos, su dinero, o sea, los dólares que imprime el gobierno de Estados Unidos, están respaldados por oro. O sea, hay unas reservas de oro que están, digámoslo así, respaldando la emisión de dinero. O sea, que si yo voy al gobierno de Estados Unidos con unos dólares, yo podía cambiar esos dólares por oro, por su peso equivalente o por su valor equivalente en oro. En 1960, en la década de los 60, Estados Unidos empieza una guerra fuertísima con Irak y empieza a imprimir dinero para financiar la guerra. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno empieza a imprimir dinero, no está agregando nuevas reservas de oro, simplemente está emitiendo más papelitos. Entonces, al final lo que termina pasando es que ese nuevo dinero, pues no está respaldado por nada. Otros países del mundo se dan cuenta de esta situación y dicen, oiga, yo quiero ir a reclamar mi oro porque Estados Unidos, al final sabemos que ese oro no está respaldando todos los billetes, han impreso más billetes de los que pueden soportar con las reservas. Entonces va, por ejemplo, creo que en ese momento era Jacques Chirac o el presidente francés a reclamar sus reservas de oro y el gobierno de Estados Unidos se las da. Y en 1971 llega el gobierno de Inglaterra y dice, mire, yo también quiero recaudar mi oro. Y Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, si no estoy mal, esto es un 15 de agosto de 1971, Richard Nixon dice, ¿sabe qué? Pues ya a partir de ahora el dólar estadounidense no es redimible por oro. Ya el que tenga dólares no tiene oro, ¿no? El dólar no está garantizado por nada. Entonces, digamos que en la historia del dinero hay una época importante donde se decide acuñar dinero, se decide acuñar monedas, y las monedas en sí mismo tienen el valor. Las monedas eran de oro o las monedas eran de plata o eran de minerales que tenían valor por su hecho físico. Los billetes y las monedas que tenemos hoy tienen valor porque el gobierno ha dicho, o sea, no tienen valor que no es que esté respaldado por nada. Y Bitcoin tampoco tiene un valor que esté respaldado por nada. Bitcoin es el activo en sí mismo. Bitcoin es más parecido a la sal, Bitcoin es más parecido al oro, que respalda el valor del oro. Es una piedra brillante que tiene unas propiedades, pero es un activo ahí que está ahí improductivo, no genera dividendos, no genera intereses, no sirve para nada distinto de apreciarlo y a veces fundirlo para hacer cosas bonitas. Pues Bitcoin es similar, Bitcoin no sirve para nada. Bitcoin no sirve para tener dividendos, no sirve para generar intereses, es un activo digital que está ahí, que se puede negociar, que hay gente que está dispuesta a pagar por él, pero no es que su valor esté respaldado por nada, es el Bitcoin mismo el que uno compra. Es el mismo activo que uno desea tener. No es algo que esté subyacente, que se adquiera ese activo como antes eran los dólares. Digamos, los billetes de dólares, uno los tenía porque quería tener acceso al oro. Pero no por el billete. El billete de papel no sirve para nada. Pues ahora el billete de papel sigue no sirviendo para nada y Bitcoin pues es Bitcoin. Termina entonces siendo el mismo principio de que el valor es subjetivo. Y por ende, lo que respalda el Bitcoin es lo mismo que respalda el dinero actual. El mercado y su percepción colectiva de valor. El Bitcoin, como cualquier bien trazable, se valoriza según su oferta y demanda en el mercado. De hecho, Cami, un reporte de Goldman Sachs, y tomando tu frase introductoria del episodio de hoy, pone al Bitcoin como un sustituto o un eventual sustituto del oro en cuanto a reserva de valor se refiere. La reserva de valor quiere decir ese bien o ese activo que se utiliza para proteger el valor de los ahorros de los inversores en momentos de elevada volatilidad o inflación. En otras palabras, lo que está diciendo Goldman Sachs en este reporte es que el Bitcoin es un potencial sustituto como reserva de valor frente al oro. Peter, esto a mí me parece fascinante. Digamos que desde que yo empecé a intentar entender cuál va a ser el rol que van a fungir estos criptoactivos en el mundo moderno, empecé a intentar entender qué comportamientos tenían. Y es lo más interesante del mundo porque el Bitcoin siempre existe bajo esta narrativa predominante que tiene un comportamiento, digamos, tiene una función similar al oro. Sin embargo, cuando uno compara el precio de los activos, es súper diferente. El Bitcoin no se compara como el oro. El Bitcoin, a finales del año 2021, a principios del año 2022, tuvo un comportamiento relativamente similar al de a Nasdaq, al de las acciones de las empresas de tech, y después se despegó. A donde voy es que nadie ha entendido, nadie ha podido clasificar, o digamos, no, el comportamiento del Bitcoin no ha encontrado un par. A veces se comporta como el oro, a veces como acciones de tech, a veces como el S&P 500, hay veces que se ha comportado como el arte. Entonces, mi hipótesis es que los criptoactivos van a empezar a jugar un rol
tan diferente en la sociedad que apenas están empezando a encontrar sus propios comportamientos y por eso no han sido fáciles de encasillar. Lo que sí me parece que está claro es que cada vez hay un mayor consenso colectivo de que comprar Bitcoin es una buena inversión. Bueno, Cami, objeción número 2. Se dice que el uso de todos estos computadores que precisamente se utilizan para minar el Bitcoin tienen un gran impacto en el medio ambiente. Con respecto al consumo energético de Bitcoin, la principal crítica, el argumento es que los mineros están destruyendo el planeta, que Bitcoin consume mucha energía, porque es cierto, consume más energía que, por ejemplo, un país entero como Argentina, y que por eso entonces hay que prohibirlo y hay que parar cómo funciona esto. Ahí hay varios argumentos para defender, digamos, la postura de Bitcoin, y es, primero, la energía que consume hoy Bitcoin es cercana al 0,2% de la energía del planeta. O sea que no es significativo todavía, a pesar de que se ha dicho que es más importante de lo que es. Consume menos energía de la energía que consume, por ejemplo, las lavadoras de ropa en solo Estados Unidos. O consume más energía que lo que consume la gente viendo YouTube. Entonces prohibamos YouTube o prohibamos las lavadoras de lavar ropa, porque eso consume más energía que Bitcoin. Adicionalmente, Bitcoin trae unos beneficios que desde mi punto de vista podrían compensar cualquier costo que se esté pagando, y es unas ineficiencias no solo desde la creación del dinero, sino en todo el proceso de intermediación del mismo. Si podemos depender de una infraestructura independiente al gobierno, que no sea costosa, porque al final el usuario de Bitcoin no tiene que pagar distinto de por hacer transacciones, para sostener un sistema que va a servirle a todo el planeta para intercambiar valor alrededor del mundo, pues creo que ese costo yo estaría dispuesto a asumirlo. Adicionalmente, Bitcoin es posiblemente la industria más limpia del planeta. Más del 50% de la energía que utiliza Bitcoin viene de fuentes renovables. Bitcoin básicamente es el consumidor de último recurso de la energía. Bitcoin es básicamente un producto, más bien es una actividad productiva, la minería de Bitcoin, donde se puede consumir energía en cualquier momento y se puede apagar en cualquier momento, y obviamente está buscando los costos de energía más bajos, porque está compitiendo. Los mineros, cuando están minando, compiten con todos los mineros alrededor del mundo. El hecho de que busque la energía más barata significa que solo los mineros que consiguen energía que otros consumidores no están dispuestos a pagar más pueden utilizar. O sea que esto significa que la energía que está consumiendo Bitcoin posiblemente no podría ser utilizada en otras actividades. ¿Por qué? Porque si alguien estuviera dispuesto a pagar por esa energía más de lo que paga el minero de Bitcoin, pues simplemente la compraría. Entonces esas críticas son bastante mal informadas, no conocen mucho de los datos de la realidad, se contrastan contra cosas que no son relevantes. Por ejemplo, aquí lo estamos comparando con YouTube o con las lavadoras de ropa, o podemos compararlo con los bancos. ¿Cuánto nos cuesta mantener a los bancos? No solo los cajeros electrónicos, las oficinas, la gasolina que consumen las personas para llegar a atendernos, y ofrecen un servicio que no es ideal, ¿no? Si yo quiero ir a un banco después de las 5, por más energía que consuma, ya está tarde, me van a cerrar. O si quiero ir antes de las 8 o un día festivo, de malas. Entonces hay que comparar las cosas, digamos que es difícil hacerlo uno a uno, y por eso hay mucha mala información y mucho crítico al respecto del consumo de energía de Bitcoin. Tercera objeción: el Bitcoin se usa para actividades ilícitas. De nuevo, si uno cometiera un delito, utiliza Bitcoin, es lo peor que puede hacer. Está dejando información del delito que ha cometido registrada en miles de computadores alrededor del mundo para siempre. O sea que puede que de pronto no lo cojan hoy, pero puede que en 4 años lo cojan, porque es que dejó esa información ahí registrada. Y uno cuando está en internet no es anónimo. Uno cuando está en internet tiene un IP, va dejando rastro, se conecta a través de un computador, y pues esa información va a quedar ahí. Entonces no es la mejor herramienta para delincuentes. Es más que, desde mi punto de vista, es amarillismo, ¿no? Es que vende más. No es que este ransomware, el hacker, está pidiendo Bitcoin. Pero eso no significa que el delito tenga que ver con Bitcoin. Significa que hay un hacker que hizo un ransomware y que está cobrando Bitcoin, de pronto porque considera que es mejor dinero. ¿Por qué va a cobrar dólares? El tema de la privacidad yo creo que es mal entendido, porque es que Bitcoin no es anónimo. Y esto es importante que quede claro. Bitcoin es seudónimo. Cuando yo compro Bitcoin, por ejemplo, en un exchange, ese Bitcoin, cuando lo retire del exchange, ya tiene prácticamente mi identidad ahí pintada. A pesar de que en la blockchain no está,
el exchange sabe que esa dirección es mía y la va a compartir esa información con Chainalysis y con los demás espías de la blockchain. Cuando yo utilice Bitcoin para comprar un pasaje de avión, pues la aerolínea va a saber que esa dirección de Bitcoin que utilicé es mía. Cada vez que muevo Bitcoin entre personas, estoy dándole información a la otra persona de cuál es mi dirección. Entonces toda esta información hace que Bitcoin no sea buena para delincuentes, que Bitcoin no sea anónimo, que sea privado o que sea relativamente privado si uno no revela información. Es posible, pero es más bien seudónimo. Y sí, seguramente porque es malentendido. Primero es una crítica y segundo es utilizado. Si los delincuentes entendieran las implicaciones de utilizar Bitcoin, creo que no lo harían. Yo lo acepto en mi perspectiva radical futurista. Siento que esto es una narrativa de resistencia al cambio. Sin embargo, es interesante ver que siempre en los primeros años de una tecnología, sus usos son difíciles de ver. Por ejemplo, cuando el Internet comenzó, en estos días estaba escuchando una entrevista de Anderson, de Anderson Horowitz del fondo, y el tipo decía, vea, cuando yo creé Netscape, todo el gobierno dijo que quién iba a querer transar plata por el Internet si esto era un tema para la información, y lo catalogaron como un arma. Entonces usted podía tener en su casa un revólver, una bazooka o un Netscape. Hubo una ley en Texas a principios de los años 20 que quiso prohibir los carros porque se prestaban como método de escape extremadamente hábil para los ladrones. Esto no, simplemente yo creo que el mundo va a encontrar una manera de resolver estas cosas sin sacrificar una buena tecnología. Y aquí, Cami, lo que yo siento también es que hay una mala concepción de precisamente uno de los pilares que soporta el Bitcoin, que es la transparencia y por ende la seguridad del sistema, en donde no solamente el Bitcoin, al estar descentralizado, hace muy difícil su alteración, sino que al quitar la intermediación de unos pocos, precisamente distribuye ese riesgo de que uno pueda ser robado o de que un ente pueda manipular o que haya una corrupción desde esta misma centralización, haciendo, y voy a ser redundante, precisamente que esa descentralización nos lleve a una transparencia y por ende nos lleve a un sistema mucho más seguro y confiable. Volvemos a que las tecnologías no son inherentemente buenas ni malas, sino depende de quién lo usa. Cuando nació el teléfono, a un montón de gente las cambiaron pidiéndole recursos. Cuando nació el Internet, mucha gente le mandó plata a príncipes nigerianos y sin embargo también sirven para muchas otras cosas. Esto es un tema de que las tecnologías no son ni buenas ni malas, simplemente son mejores o peores. Llevemos la discusión a Latinoamérica y toquemos la relación que tiene el Bitcoin con la región. Y comencemos por El Salvador, quien es, para los que no saben, de la mano de Nayib Bukele, su actual presidente, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda oficial en septiembre del 2021. Bueno, lo que está pasando en El Salvador es una cosa que realmente es como se inicia la revolución en forma. Lo que está pasando en El Salvador con la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal es obviamente histórico. Esto va a quedar para los libros, efectivamente, más si ocurre lo que los bitcoiners esperamos que ocurra, y es que la mayoría del mundo se dé cuenta del poder liberador que tiene Bitcoin y que empiecen a utilizarlo, digamos que haya una adopción masiva. Y es importante para ese país porque ese país nunca tuvo control, o desde hace tiempo, desde los 90s, no tiene control de su política monetaria. En El Salvador coexistían por un tiempo el colón y el dólar, y el colón desapareció en la irrelevancia absoluta y el dólar se posicionó como el dinero principal que iban a usar los ciudadanos salvadoreños, con un tema importante, y es que el dólar es controlado por otro gobierno distinto. La emisión de dólares es controlada por Estados Unidos, obviamente por la Reserva Federal, y la Reserva Federal imprime bitcoins y quema bitcoin, por decirlo así, en la medida de que lo que le corresponda a sus ciudadanos. A ellos les tienen unos intereses muy claros, que son los intereses de los estadounidenses, no de los salvadoreños. Les tiene sin cuidado si su política de emisión de dinero va a afectar a otro país como es El Salvador. Entonces El Salvador, siendo un país muy pequeño, dependiendo de la política monetaria de otro país, dice, oiga, ¿y qué tal si yo empiezo a utilizar Bitcoin, este invento que acaba de existir, que no depende de nadie, donde no importa lo que Estados Unidos o lo que Rusia o lo que China quieran, la emisión de Bitcoin no va a cambiar? Y además empieza a entregarle las herramientas tecnológicas y formativas a los ciudadanos para que empiecen a ser parte de esta revolución, para que empiecen a ser parte de una economía que
porque no se restringe a los países que usan dólar o a la economía de El Salvador, sino a la economía mundial. Entonces yo creo que lo que está pasando en El Salvador es muy significativo porque es el primer país que dice, ¿sabe qué? Yo como que me salgo de este juego, yo como que empiezo a ver que otras cosas pueden tener valor distintas a las que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Internacional de Pagos o cualquiera de estas entidades dice que es el valor, y me la juego por ir al dinero del futuro. Entonces creo que es significativo, creo que va a ser replicado, ya vimos que la República Centroafricana hizo una movida similar. Va a haber otros países que no necesariamente van a poner a Bitcoin como moneda de curso legal, pero que van a tener condiciones fiscales, tributarias bastante adecuadas, bastante amigables, y qué bueno que los países se pongan, algunos países por lo menos, estén a la vanguardia de la tecnología y pensando en el bienestar de sus ciudadanos. El Salvador es el caso más radical. Sin embargo, responde a unas condiciones que son bastante similares a lo largo del continente. Economías débiles, extrainflacionarias, donde las instituciones centrales no se han sabido comportar y la gente inevitablemente está buscando cómo proteger el valor de su dinero. Argentina, Cami, por ejemplo, tuvo una inflación del 50% en 2021 y ya está proyectando una inflación del 72% para el actual año. Venezuela alcanzó a tener inflación en los miles entre el 2020 y 2021. De hecho, es lo que se conoce una economía hiperinflacionaria, donde su moneda, el bolívar, era tan poca su capacidad adquisitiva que se empezó a utilizar como moneda para envolver las empanadas que vendían en la calle. Eso también ha catapultado una serie de startups que precisamente se especializan en convertir monedas locales a stablecoins o criptomonedas, dentro de las cuales también en la oferta está el Bitcoin, precisamente para que los individuos se puedan proteger de esta inflación y devaluación de sus propias monedas. El Bitcoin no es propiamente un stablecoin, pero... Las stablecoins son su propio monstruo. Ojalá hagamos un capítulo sobre esto más adelante, pero digamos que todo esto obedece al mismo concepto de un refugio de la protección inflacionaria, y todos estos refugios casi siempre cumplen los mismos requisitos que tiene el Bitcoin. Son descentralizados, son algorítmicos, son encriptadas y bueno. Sobre esto nosotros estamos constantemente hablando en nuestro otro podcast, Te Cuento News. Es un podcast que todos los martes y los jueves contamos las noticias más importantes de la Web3, la tecnología y el mundo startupero en la TAM. Y aquí estamos hablando todo el tiempo de lo que está pasando en la TAM con el cripto. De hecho, ya hay muchas legislaciones andando para regular el Bitcoin y las criptomonedas en Colombia, Argentina, Paraguay y en Panamá están solamente a la firma del presidente para que se vuelva un tema institucional. Síganos para estar al tanto. A Juan le hicimos la pregunta de cómo ve el impacto que puede tener el Bitcoin en Latinoamérica. Creo que Bitcoin tiene un potencial transformador para el mundo y especialmente para los países que han sido afectados por sistemas monetarios más corruptos, los países donde más imprimen dinero, donde la inflación ha llegado a más que triple dígitos. O sea, en Venezuela cuando había inflaciones en los miles, en los cientos de miles, en Zimbabue cuando tienen un billete de 100 trillones de dólares, en Argentina cuando la inflación normal es del 50% al año, pues se aprecia más el valor de tener, de nuevo el valor, no el precio, se aprecia más el valor de tener un activo que independientemente de su precio, pues no depende de lo que el gobierno de turno quiera hacer. Es que en nuestros países, digamos en países donde los bancos centrales no han sido tan juiciosos, en Colombia en realidad es bastante juicioso, por lo menos hasta ahora, pero igual pues es darle el control del dinero a un grupo pequeño de personas, mientras que con Bitcoin es, oiga, no solo no le damos el control a nadie, sino que nosotros además podemos tener los activos directamente, que eso es otra de las propiedades que tiene Bitcoin, que no se requiere de un exchange o de un tercero para que lo guarde. Simplemente nosotros lo tenemos y cuando el gobierno decida, no es que los vamos a quitar, pues ya cada uno tomará las decisiones que sean del caso. Pero sí creo que Latinoamérica, que países que han tenido menos fortuna, pueden sacar mayor provecho de esta revolución. El hecho es que la narrativa es similar en todas partes. Bitcoin y el ecosistema cripto democratiza el acceso al dinero, a este nuevo dinero. Esto no es malo, esto es buenísimo, esto abre un montón de oportunidades y hace de nuestras economías un lugar mucho más igualitario, menos concentrado y menos centralizado. Definitivamente estamos hablando de una nueva tecnología. Bitcoin, como ya vimos, no tiene más de 12 años
Todavía tiene mucho camino por andar, muchas oportunidades que descubrir y posiblemente muchas embarradas por cometer. Que posiblemente no sea el mismo Bitcoin, pero será el mismo mercado quien va aterrizando sus casos de uso, que irá aterrizando su adopción y masificación y que irá llevando esta revolución, no sé si al mejor puerto, pero al puerto que debe llegar. Bielo.